Con nosotros está Carlos Tablante, un primer gobernador electo de Aragua, una figura muy joven en su momento, que llamó mucho la atención no solamente en el país, sino fuera del país, porque fueron unos gobernadores electos, entre ellos Andrés Velázquez también, que marcaba un hito en la política venezolana. Con la primera elección de gobernadores, Tablante fue fundador del MAS, sus días juveniles, una gran figura del movimiento socialismo, en compañía de Márquez, de Pecot, de Lairete y de otros. Ahora se nos ha revelado como un gran escritor. Yo, por ejemplo, disfruté mucho El Gran Saqueo, y lo primero que hice al leerlo fue decir, este trabajo debe servir para que la Comisión de Contraloría de la Cámara, de la Asamblea Nacional, se dedique a investigar lo que Tablante dice allí. Pero ha pasado el tiempo, va ya unos cuantos años, en ese periodo, y ahora Tablante está fuera del país, pero con un conocimiento de lo que ha sido la corrupción en Venezuela. Por eso está con nosotros hoy en compañía de Darwin Chávez y Damaso Jiménez, para que hablemos de un caso muy particular, que es el caso del señor Saab, una figura que llega a Venezuela y del que ahora parece que no tiene amigos. Hasta Piedad Córdoba se ha desmarcado de él, e incluso desliza en una entrevista que le hicieron que ella no tiene nada que ver con contratos y con negocios, lo que quiere decir que Piedad no le dio piedad a este caballero, y lo que se dijo Piedad Córdoba era que era primo de Tarek El Aissami. Bueno, le damos la bienvenida a Tablante, y seguramente Damaso Jiménez querrá hacerle algún tipo de pregunta. Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo están todos? Bueno, seguimos aquí con el episodio número 12 de Norte a Sur, hoy con nuestro invitado, pues, Carlos Tablante. El miércoles pasado, 18 de junio, justamente ya en los intrínculos de lo que ha sido toda esta detención de Alex Saab en Cabo Verde, el exgobernador y líder de la oposición, pues señaló en uno de sus tweets muy importante: Maduro busca al delator de Saab, de Alex Saab, confirmados. Allanamiento y detención de Simón Serpa, ministro de Economía y Finanzas, al que estarían interrogando. Ahora irán por el general Hernández Dalá, director de Contrainteligencia Militar. Esto apenas comienza, ¿no? Lo leemos en el tweet del 18 de junio, que después, por cierto, el doctor Tablante, pues, colocó el otro tuit donde señala que había sido liberado Serpa de ese interrogatorio. Pero todo indica, según esta primera aseveración, que el asunto fue interno, es decir, hubo un rompimiento desde dentro de la estructura del chavismo, porque quien da la información son entes que sabían dónde se encontraba, cosas que eran muy secretas, qué avión estaba abordando, en qué momento iba a salir y cuál era la ruta. Y eso, pues, no es una información que la puede compartir cualquiera, o cualquiera podía obtenerla en ese momento. Y todo parece indicar, quería preguntarle justamente al señor Tablante, ¿a qué obedece? ¿Por qué está tan seguro por su fuente de que era el señor Serpa, que todo parece indicar que es del entorno de Maduro, al igual que el general Hernández? Bueno, Hernández Dalá ya todo el mundo sabe que tiene que ver con Diosdado, pero justamente, si esto es así, quisiera que nos comentara un poco esa situación de rompimiento que obviamente genera, pues, el tweet, o le da una lectura distinta desde su tweet a lo que ha sido, pues, esta detención de Alex Saab. Bueno, como he dicho, esto apenas comienza, por lo menos con relación a todo lo que vamos a ir descubriendo y vamos a ir sabiendo con relación a la detención del señor Alex Saab en Cabo Verde, que es una información que realmente ha sacudido a la estructura principal de poder que soporta a Nicolás Maduro. Porque este se había convertido, Alex Saab, en un gran operador de todo ese circuito de negocios donde se mezcla lo ilícito con lo lícito, y su trayectoria venía de mucho más atrás, en los tiempos en que Nicolás Maduro era canciller, y en contacto con Piedad Córdoba se conocieron, y había una cierta triangulación en aquel momento con la FARC. Todavía no se había firmado el acuerdo de paz en Colombia, y ya existía esa relación con el señor Alex Saab,
y luego con su socio Álvaro Pulido, que tenían antecedentes también por vínculos con actividades relacionadas con eso que llaman la delincuencia organizada transnacional, en todos estos temas de blanqueo de capitales o lavado de dinero. Luego, en el 2014, recuerdo cuando yo estaba en el High Festival de Cartagena, presentando el libro El Estado Delincuente, en la audiencia mencioné el tema de Alex Sack, con un poderoso hombre de negocios de Barranquilla, que venía haciendo negocios con Cadivi a través del Sucre y todo lo que era un proyecto de construcción de viviendas, y llamó la atención en la audiencia. Incluso hubo una entrevista que me realizaron allá el periodista de apellido Pardo, que había sido director del Espectador de Colombia, sobre este asunto del señor Alex Sack. Después vino la investigación del grupo de periodistas de Armando Info sobre los negocios de los alimentos. O sea, venían negocios con el diferencial cambiario, pero en la vía de construcción de obras públicas, en este caso viviendas, urbanismo, obras inconclusas, incluso deportivas en el estado Vargas. Luego, todos estos temas de los negocios con los alimentos, compras de alimentos que no eran de buena calidad, a altos precios, el circuito México, compra de oro barato, refinado en Turquía, monetizado a través de un banco Nord Capital de Abu Dhabi, y luego, ahora más reciente, la compra de gasolina barata, o mejor dicho, bien cara, con la compra de un oro barato. Es decir, en los momentos en que nosotros tenemos una caída de los precios del petróleo, que la gasolina está barata, y que nosotros no tenemos gasolina y tenemos que buscarla en Irán, porque acabaron con las refinerías, bueno, en ese momento el señor sale con el oro nuestro, comprado barato, a comprar gasolina bien cara en el mercado internacional. Entonces, bueno, pero este señor había sido sancionado por los Estados Unidos el año pasado, en julio, relacionado con los hijos de la señora Cilia Flores, conocido como Grupo Los Chavos, que habían estado en una trama criminal antes vinculada con el señor Francisco Convic, Raúl Gorrín y Alejandro Andrade, en una investigación en los Estados Unidos. ¿Ustedes recuerdan aquel episodio, aquel video donde llegó un señor, Francisco Convic, con una pistola y un perro, y el video salió, ¿no? Estaban ahí los hijos de Cilia Flores. El tipo dijo, bueno, aquí vengo en un tono amenazante, parecía una película esa del Padrino. Este señor Francisco Convic, por cierto, pues aquí alguna gente, cuando yo hablé de la retención de Simón Serpa, que lo habían retenido, que había sido sometido a unas entrevistas, interrogatorios, en una de esas casas que ellos confiscaron y que utilizan para algunas actividades de la policía política y la policía secreta. Bueno, estas son detenciones que se cruzan dentro del régimen, que no son nuevas. Son detenciones algunas que duran horas, son detenciones extrajudiciales, de las que no quedan actas, de las que no hay un reporte oficial. Y esto no es nuevo. A Francisco Convic lo detuvieron 2 días en Caracas, el SEBIN, y después apareció normalmente y no pasó nada. A Alejandro Betancourt lo detuvieron, el jefe de los bolichicos. Eso fue un pugilato entre Michael Moreno, que era presidente del Tribunal Supremo, y el señor... No, bueno, Gorrín, Michael Moreno Gorrín, y el que está en la fiscalía. Tarek William. Tarek William Sack. Entonces, ese pugilato tuvo ahí 5 horas preso en el aeropuerto de Maiquetía. Víctor Vargas en el 2016, que yo llamo a veces el banquero rojo, lo detuvieron en Maiquetía. Nadie supo nada. ¿Y por qué lo detuvieron? Bueno, porque había un problema con una plata, porque él era el comprador de algunos medios de comunicación que el régimen estaba interesado en controlar, la cadena Capriles y luego una gran televisora. Bueno, y parece que no había cumplido bien con los términos de la operación del contrato y querían un poco reclamarles, mira, ¿dónde están los libros de los accionistas de la cadena Capriles? ¿O dónde está la plata con la cual no rendió cuenta? Entonces él dijo, no, yo voy a pagar, y ofreció unas bonificaciones y fue liberado. Pero de eso no se supo nunca nada, tampoco oficialmente. Ni él dio su versión, ni tampoco hubo ninguna autoridad que diera alguna versión.
Bueno, entonces, de esta manera hubo la retención de Simón Serpa y no ha habido ninguna versión y lo están negando. ¿Ves? En algunos casos sí lo judicializa. Por ejemplo, cuando detuvieron a Diego Salazar, estuvo por ahí 2 días ruleteándolo y todo el mundo decía, no, que está detenido, que bueno, al final lo judicializaron, porque bueno, había que pasar una factura a Rafael Ramírez, porque estos son peleas de factores de poder que se disputan un botín dentro de toda esa trama criminal que ha ido sustituyendo al Estado de Derecho por un Estado delincuente, como yo lo denuncié en el primer libro, a finales del 2013, y luego en el segundo libro, El Gran Saqueo, quiénes y cómo se robaron el dinero de todos los venezolanos. Ahí está detallada la trama y los principales actores, y bueno, todos los nombres que están ahí señalados, ninguno me ha podido desmentir. Por el contrario, el tiempo lamentablemente ha puesto en evidencia que lo que nosotros denunciamos era absolutamente cierto. Bueno, ahora, Carlos, una consulta. La enfermera de Chávez, que habíamos exagerado. Bueno, acaba de aparecer la pasada semana una información de que a la señora enfermera de Chávez, Claudia Díaz, que fue tesorera general de la República, le encontraron una caja fuerte en un banco suizo con varios lingotes de oro por más de 10 millones de euros. Entonces, bueno, ahí está. Y al señor Alejandro Andrade, que había sido también tesorero del círculo íntimo, el anillo de seguridad del comandante Chávez, que presidente fallecido, bueno, ese teniente humilde que vivía en el Valle, bueno, declaró en un juicio en los Estados Unidos que él había recibido en sobornos $1.000 millones y acusó como uno de sus principales testaferros y operadores a Raúl Gorrín. Y por eso es que hay una orden de captura contra Raúl Gorrín. Así como ahora, también se abrió un expediente contra Alex Saab, porque Alex Saab, fíjate, todo el mundo decía, ¿y por qué no sancionan a Alex Saab? ¿Qué pasa con Alex Saab? Si Alex Saab es el principal operador de Nicolás Maduro, ¿por qué no aparece? No, le estaban metiendo carpeta al expediente. Y en junio del año pasado lo sancionaron, pero ya con un expediente abierto y con una orden de captura y con una alerta roja. Bueno, y el hombre se atrevió a salir subrepticiamente por Maiquetía en un vuelo donde la tripulación, usted sabe, cuando usted se monta un avión, hace un vuelo privado, le piden el nombre y la cédula. Bueno, no, él se montó en ese vuelo, bueno, y en secreto, y realizó su periplo hasta que llegó a Cabo Verde y fue detenido. Y hoy la gran noticia que hay es que todas las expectativas que se va a realizar la extradición, que hay un gran despliegue diplomático para que se cumpla el protocolo, de que independientemente de que no haya tratado bilateral de extradición entre los Estados Unidos y Cabo Verde, hay un marco general de acuerdos y de convenciones internacionales en materia de delincuencia organizada transnacional y lavado de dinero que aplicaría en este caso y que yo creo que facilitaría que se pudiera ejecutar una vez que se cumplan los lapsos legales en los próximos días, que este señor ya sea extraditado hacia los Estados Unidos y que una vez que esté detenido, ojalá podamos comenzar a recuperar el dinero que le robaron a Venezuela, que son varios miles de millones de dólares también, y que podamos hacer el mapa para recuperar ese dinero, esos activos que tanta falta van a hacer para reconstruir a nuestro país. Carlos, una consulta. Tomando en cuenta la importancia de Alex Saab, tomando en cuenta el valor que tiene la figura de Alex Saab, sus conexiones, la información que tiene, y de lo importante que es para Maduro, ¿por qué se supone que hubo una delación de información, una entrega de información confidencial desde el interior del chavismo? La detención por varias horas de Simón Serpa y el alerta que tú mismo hiciste de la búsqueda del general Hernández Dala revelan que, además, la información que tengo desde las primeras horas es que Maduro estaba seguro de que alguien había vendido la información. Hay esa posibilidad de que desde el propio chavismo un grupo muy poderoso haya entregado la información sobre el plan de vuelo de Alex Saab a Estados Unidos. Yo diría que sobre eso se pueden tener muchas especulaciones. Yo lo único que supe, y fue lo que informé, es que había sido retenido el señor Simón Serpa. La razón de esa detención, bueno, algunos dicen que no, que fue cuando fue vicepresidente de finanzas de PDVSA, cometió unas irregularidades y desvió el dinero que se iba a utilizar para el mantenimiento de la refinería para otros fines. Otros dicen no, que es que como
es el vicepresidente de Finanzas y Economía y tiene las llaves, las bóvedas del Banco Central para disponer del oro, y es el que controla los pagos. Porque acuérdate que el contratista exclusivo, el vendetuti, el vendetodo de Nicolás Maduro es Alex Saab, pero el que paga todo es Simón Serpa. Son como llaves, son como amigos. O sea, tienen una muy buena relación. Me imagino que es una relación donde se guardan muchos secretos. No sé si tenía acceso Simón Serpa al secreto del viaje, pero si tiene acceso al secreto de las cuentas y de los pagos que hace, de las transferencias que hace, de las rutas del dinero con lo que se le paga a Alexa, también puede tener acceso a esa otra información. ¿Qué interés puede tener en revelar esa información? ¿Se lo hizo directamente a los Estados Unidos o cometió la imprudencia de escribir algo o comentar algo con alguien? Eso se grabó y eso se fugó y eso es lo que investigan. Eso pudiera ser una cosa a lo mejor accidental. Lo cierto es que en eso se ha convertido. Ustedes recuerdan al general Alberto Müller, cuando hablaba de que eso se había convertido en una especie de cueva de alacranes. Nido de alacranes. De la disputa por el botín, de los intereses. El grupo, por un lado, de Diosdado, que se siente golpeado porque le sacaron del juego a Omar Faría, que era el que manejaba los negocios, a Pedro Morejón, o el grupo... A Franklin Durán. A Franklin Durán ahora, más recientemente, el grupo de Tarek El Aksami, bueno, ¿qué otros intereses tendrá? Carlos Erimalpica Flores, que fue sustituido por Simón Serpa, pero que sigue manejando asuntos importantes desde el punto de vista financiero de la estructura de poder que soporta Nicolás Maduro. Bueno, y los hermanitos Rodríguez, Delcy y Cilia, que cuenta mucho, porque están el grupo Los Chamos, que son los hijos de Cilia que aparecen en todos los guisos, y por otro lado están los sobrinos de Cilia, que ya en un juicio que hay en Nueva York, ellos mismos han confesado que sí tenían alguna relación con el tráfico de cosas que son muy feas, que son las que han venido degradando el país y que son las que han hecho que esta especie de corrupción generalizada con impunidad se adueñe de Venezuela, y nosotros tenemos que empeñarnos en liberarla. Se viene hablando de que el caso se ha puesto muy complejo en Cabo Verde, porque han entrado en juego, por ejemplo, los rusos, chinos, los turcos, y que no le va a ser fácil a los Estados Unidos extraditar a Alex Saab. Pero además se comenta que está en una cárcel donde está corriendo riesgo. También sé que un grupo de militares norteamericanos llegó allá, me imagino, con la oportunidad, con la opción de protegerlo, pero Alex Saab puede ser asesinado en esas cárceles de Cabo Verde. Y además de eso, hasta ahora nadie ha salido a defenderlo desde el punto de vista moral y de que no es un delincuente internacional. Yo digo, ¿tú crees que en el corto plazo sea posible extraditar a Saab a los Estados Unidos? Sí, y te digo algo más. Es que la primera baja, lo primero que se pierde en una cleptocracia es la verdad. Ellos decían que no tenían nada que ver con Alexa cuando las denuncias del grupo de periodistas Armando Info y las que hicimos nosotros en nuestro libro. No, nosotros no tenemos nada que ver con ese contratista, y el mismo contratista contrató a unos abogados para desmentir cualquier señalamiento que lo vinculara a Maduro. Y para demandar a los periodistas. Aparece un documento oficial de la Cancillería que no solamente dice que lo conoce, sino que asumen que él está desempeñando el rol de agente del Estado venezolano y que tiene pasaporte diplomático. El cinismo, ¿no? La mentira, ¿no? Y además sería un conflicto de intereses, porque si es empresario y contratista, ¿cómo va a ser funcionario público? Claro. Pero ahí está la evidencia de cómo se van tejiendo las mentiras en esa estructura criminal. Y luego está el tema de la extradición. Bueno, allá la influencia de los cubanos en Cabo Verde es importante, porque ellos allí desarrollan una labor política y social con presencia de médicos, más o menos de influencia, ¿no? Pero y están los chinos y están los rusos. Pero el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, ha asumido directamente él la gestión para
impulsar la extradición en el menor corto tiempo posible. ¿Sí? Estamos hablando de que los lapsos son, que pudiera estar 18 días, 20 días, pero todo eso con el despliegue diplomático de cooperación judicial y policial que está haciendo los Estados Unidos hacia Cabo Verde a nivel multilateral y bilateral, eso se va a concretar. Es una pieza muy valiosa para una investigación criminal que se está realizando en los Estados Unidos. Y muy importante para nosotros también, porque esto puede de alguna manera significar un quiebre dentro de esa estructura de poder que se ha ido mineralizando en medio de ese pantano de corrupción en la que se ha ido hundiendo Venezuela bajo la administración irresponsable de Nicolás Maduro. Entonces, ¿cómo podemos lograr evitar que nuestro país siga en el colapso, en el desastre? ¿Cómo podemos encontrar en medio de la emergencia, por la crisis humanitaria compleja, ahora por la pandemia, que podamos establecer puentes para ver si se puede lograr un gobierno de emergencia nacional, paritario, a través de un Consejo de Estado, que podamos negociar una salida electoral? Yo la única rebelión en la que creo y la que me parece deseable es la rebelión de los votos, la rebelión electoral. Pero caramba, tiene que haber las condiciones mínimas, ¿no?, para transitar por esa calle del medio en la búsqueda de una salida esperanzadora, como la que todos los venezolanos reclamamos y aspiramos. Y lo de Alexa tiene un vínculo importante con todos esos hechos a los que vengo haciendo referencia. Y está lo de Simón Serpa, y está el tema de los generales, ahora vienen los cambios militares, los ascensos, y allí también hay una disputa y hay información de inteligencia y de contrainteligencia. Y todo eso, de alguna manera, fue lo que yo quise revelar en el Twitter, porque, bueno, por lo menos poner eso en el tapete. Mira, aquí yo sabía que se había producido la represión y que a lo mejor lo iban a negar. Sabía que ponerlo en el tapete. No lo han podido negar de manera contundente porque no pueden hacerlo, porque les cuesta hacerlo. Pero en todo caso, ese hecho ha quedado registrado. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo no puedo adivinar qué va a pasar, no tengo una bola de cristal para saber qué es lo que van a hacer ellos con el caso de Simón Serpa, pero queda herido, queda marcado en temas de confianza. Quedan todos los que estuvieron involucrados en esta trama bajo sospecha. ¿Quién dio la información? ¿Qué información se dio? ¿De qué hablaron? Porque ahí quedan todavía unas cuentas pendientes, unos saldos que están pendientes de deuda, de compromisos financieros, de obligaciones, de despachos que no se han realizado, de gasolina que está pagada y que no ha llegado. Entonces todo eso está en esa trama que yo creo que es necesario que el país conozca y que podamos conversar sobre ella como lo estamos haciendo acá nosotros. Tablante, siguiendo con el tema, por supuesto, de lo que es el crimen organizado, un tema que maneja muy bien, está también el tema del terrorismo, ¿no? De alguna u otra forma, Alexa no solamente es una ficha importante en cuanto a estos tipos de manejo, que implican también empresas en Turquía que deben estar afectadas con esta detención de México, además de Venezuela, de Colombia, etcétera, ¿no? Pero está también el otro elemento. Fíjate que, por ejemplo, Piedad Córdoba, recientemente en una entrevista que le hicieron en la revista Semana, que tú debes haber leído, ella negó, se distancia completamente, siendo la persona que en la leyenda fue la que presentó a Alexa con Chávez y luego con Maduro para todo este tipo de negociaciones. Pero hay un elemento importante, ¿no? Parece que él tiene una relación con Tarek El Aissami, que quisiera que nos hablara un poco, porque tú debes haber investigado mucho sobre este tema, y el tema que tiene que ver él con la Organización de Liberación de Palestina, de la cual, pues, por supuesto, Piedad Córdoba ha sido un elemento importante en Colombia. Así que, bueno, ese es un tema que obviamente le debe interesar también, además del tema del lavado y del crimen organizado, con respecto a Alexa. Y segundo, quisiéramos saber, en caso tal de que se dé esa extradición, de la cual, pues, por supuesto, tú crees que se pueda generar de los Estados Unidos, ¿qué consecuencias podría generarle al entorno de Maduro en la guerra interna que existe con el chavismo y con otros carteles dentro del chavismo, que hay, para nadie es un secreto, que han pretendido de alguna u otra manera sustituir a futuro para una
posible negociación, no solamente con el entorno, con la situación venezolana, sino también con los Estados Unidos. Bueno, estaría preso Alex Saab en los Estados Unidos, seguramente dispuestos a colaborar para disminuir el peso de la condena penal, y eso va a significar que va a aportar mucha información, que va a dar lugar a otras órdenes de captura. Y bueno, está Francisco Conví, que tiene orden de captura, está Raúl Gorrín, que tiene orden de captura, están otros que no pueden desplazarse hacia los Estados Unidos como lo hacían antes porque les quitaron la visa. Están incluso una serie de sanciones que han sido tomadas en México a los empresarios con los que negociaba allí Alex Saab, vinculadas a una empresa importadora y empacadora de alimentos conocida como el Sardinero. Están empresas en Grecia, en Hong Kong, en Moscú, en Turquía, como tú bien lo señalabas, en Irán. Entonces todo ese entramado habrá que someterlos, me imagino, por parte de la autoridad competente de los Estados Unidos a una exhaustiva investigación. En la relación de Alex Saab con grupos terroristas, bueno, está la relación con Iván Márquez, que son los disidentes de la FARC, las relaciones en cuanto al blanqueo de capitales de actividades de lavado de dinero. Claro, creo que estamos llegando ya casi al final. Sí, yo creo que deberíamos aprovechar para despedir a Tablante, agradecerle infinitamente habernos atendido, y vamos a seguir conversando con él porque este tema aún comienza y no se sabe cuándo va a terminar, y yo estoy seguro que si alguien conoce del tema suficientemente bien es Carlos Tablante, a quien le agradecemos que nos haya atendido. Nosotros no nos queda mucho tiempo, pero nos vamos a despedir por esta vez, y recuerde que usted puede ver en YouTube en el episodio número 10 de Norte a Sur, y también en Verdades y Rumores y en Venezuela USA ORG, que dirige nuestro estimado amigo Damaso Jiménez, a quien voy a ver el viernes. El viernes le voy a dar un abrazo y se va a comer conmigo unas arepas venezolanas elaboradas por Lenín Pulgar, ese hombre tan importante en la gaita y en la música zuliana. Bueno, Carlos, fue un placer. Yo tenía mucho tiempo que no te veía. Además de la detención de Alex Saab y de todos esos vagabundos, que podamos recuperar la plata que le robaron a Venezuela. Amén. Dios quiera que sí, aunque una parte de esa plata, según dicen algunos, está contribuyendo para construir el muro ese que se va a separar a México de los Estados Unidos. No, eso no es cierto. Eso no es cierto, porque hay una ley en los Estados Unidos que se llama la ley de la ley verdad, cuyos fondos se van a destinar, una vez que se recupere la democracia, a reconstruir a Venezuela. Es una ley aprobada el año pasado en el Senado de los Estados Unidos, impulsada por Marco Rubio y Bob Meléndez, una alianza bipartidista demócrata-republicano, para proteger todos esos activos que podamos recuperar y poder utilizarlos en los planes para reconstruir a nuestro país, que bastante falta va a hacer. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ya con esa información final, ya creo que sí, nosotros, mis amigos de Norte a Sur, en Chile, Darwin Chávez, en Orlando, nada más y nada menos que la figura egregia del periodismo zuliano, Damaso Jiménez, y yo que estoy por acá por Atlanta, pero que el viernes voy rodando a Florida. Bueno, amigos, nos tenemos que marchar. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias a Carlos y a todos ustedes.